Dios le bendiga, mis amados hermanos. Amén. Los saludamos a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial a nuestro amado pastor, el reverendo Josué Ascarruz Pacheco, y también a su esposa, la sierva Edith. Estamos aquí en el programa Arequipa en Comunión. Hoy queremos compartir con usted una porción de la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 36. Leemos la palabra con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Permite en esta hora, Señor, que tu palabra, Señor Dios, pueda correr y que con toda libertad hoy podamos exponer tu santa y divina palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces por el afán diario que nosotros tenemos, muchas veces no disponemos del tiempo suficiente para hablar con nuestro Señor Jesucristo y disponer un tiempo y un momento para poder estar a sus pies. Solamente, querido amigo, queremos decirte que solamente a los pies de Jesús es que usted y yo podremos encontrar paz, bendición, salvación para el alma y dirección en nuestra vida presente. No existe un mejor lugar donde podamos encontrar la esperanza, la fortaleza, si no es en la presencia de nuestro Dios. Aquí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, amén, menciona a algunas personas que reconocieron ante quién se estaban postrando y debería para nosotros ser un ejemplo a seguir. Hoy queremos compartirle acerca de estas personas, cómo es que ellas se allegaron a Jesús, se acercaron a Jesús, y qué es lo que sucedió en la vida, amén, de cada uno de ellos. La Biblia nos habla en esta porción de la palabra del Señor, nos habla de una mujer de la ciudad que era pecadora, dice, y al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Queremos decirle en este día que esta mujer, amén, en el momento en que ella hizo su decisión de querer acercarse a Jesús, la Biblia nos habla y nos dice que no pidió permiso, no preguntó si podía o no podía, tampoco, amén, ella se puso a pensar y de repente decir quizá mejor sea otro día. Al contrario, ella dijo, esta es mi oportunidad. Y fue esta la oportunidad que ella aprovechó, no solamente para estar a los pies de Jesús, no solamente para poder enjugar con sus cabellos, amén, y a través de sus lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo, sino que la palabra del Señor dice que besaba sus pies y los ungía con ese perfume de alabastro. Miren, hoy en medio de este mundo vamos a encontrar hombres y mujeres, amén, que se han introducido tan profundamente en el pecado, hombres y mujeres que de verdad, amén, se han apartado y nunca han considerado el poder acercarse a Dios. Pero en este día queremos decirte, no importa cuántos pecados tengas o los tipos de pecado que hayas cometido, porque para usted el Señor tiene una palabra de bendición.
Solamente si usted leyera lo que dice la palabra, hablando el libro de Isaías capítulo 1 en el versículo 18, dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, amén, aquí encontramos que no importa lo que puedan opinar las personas. La Biblia dice que Jesucristo está por encima de todos los hombres. Miren, lo que importa es la actitud con la cual usted se acerca a Jesús. Si usted viene ante Él, amén, en una actitud de un verdadero arrepentimiento, en usted hay humildad, hay sencillez de corazón. Aquí la palabra del Señor nos habla del privilegio y de la bendición que recibió esta mujer cuando se acercó a Jesús. No solamente los perfumó los pies de Jesús, dice la Biblia que los lavó con sus propias lágrimas, los secó con sus cabellos, y dice la palabra, amén, ella en una actitud de admiración, de reverencia, de reconocimiento, ella hizo todas estas cosas. Dice la palabra que la mujer, ¿qué es lo que recibió? Recibió el perdón de sus pecados y su fe y su actitud. Amén. Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren, qué lindo es poder nosotros darnos cuenta, amén, que esta mujer que se acercó a los pies de Jesús no se fue con las manos vacías. Y no solamente lo vemos a esta mujer a los pies de Jesús, sino que la misma palabra del Señor nos habla, amén, acerca de un endemoniado, amén, gadareno. Dice, amado hermano, la palabra del Señor que él, amén, estaba, dice la palabra del Señor, que arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice, endemoniado desde hacía mucho, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Cuando nosotros hablamos del endemoniado de Gadara, Gadara era un pueblo que estaba a 10 kilómetros al sureste del mar de Galilea. Y este hombre totalmente endemoniado, bajo el poder de Satanás, dice que él estaba en esa triste condición ya muchos años. No vestía ropa ni moraba en casa, y dice que era muchas veces forzado, amén, a ir, aleluya, a internarse en medio de los desiertos. Cuando nosotros vemos la actitud de este hombre, sin voluntad, sin esperanza, nadie podía dominarlo, no había en él momentos de alegría, momentos de paz, vivía solo, abandonado. Y cuántas veces vemos nosotros que se lastimaba a sí mismo, pero nosotros vemos que cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí que Jesús tomó la autoridad, amén, y tomó la autoridad para poder hacer algo en favor de este hombre. Y cuando vemos nosotros aquí, la palabra del Señor dice, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo, amén, al encontrarse con este hombre, dice la Biblia que reprendió y echó fuera todos los demonios que estaban dentro de ese hombre. Y dice la Biblia, hablando la palabra del Señor, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, dice, y se ahogó. Pero la linda noticia es que este hombre, que era esclavo, amén, de tantos demonios que estaban poseyendo su propia vida, dice la Biblia que después de esta experiencia, amén, y vemos nosotros que la palabra del Señor nos habla, nos dice, amén, que y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, dice, sentado a los pies de Jesús, vestido,
y en su cabal juicio, y dice la palabra, y tuvieron miedo. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que encontró este hombre? Encontró descanso para su alma. Amén. La vida de este hombre fue transformada, fue cambiada, y todo eso vemos nosotros que solamente pudo obrar el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros vemos en medio de nuestra sociedad, hay muchos hombres que quizá no tienen las condiciones en las cuales vivía este hombre. Como puede usted de repente ver hombres, gloria al Señor, vestidos elegantemente, quizá con corbata y con terno, pero cuando nosotros hablamos, amén, acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, encontramos nosotros que hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo era hablar de un ministerio amplio. Cuando uno lee la palabra del Señor, en una oportunidad, hablando la palabra en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, en el versículo 18, Jesús, amén, dijo, amén, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si así como hoy nosotros vemos, hay mucha gente que vive esclavo del mundo, esclavo del pecado, otros, amén, entregados al vicio, a situaciones diferentes, de las cuales muchos hombres y mujeres han pretendido salir, amén, ser libres de verdad, pero no lo han podido. Amén, pero aquí nosotros vemos un ejemplo claro, vivo, amén, manifiesto del poder de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hizo en la vida de este hombre endemoniado? Lo libertó. La vida de este hombre fue cambiada, fue transformada, y como dice la palabra, ahora este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Miren, qué lindo, amado hermano, es poder ver, amén, las obras de Dios. Es poder ver manifiesto, aleluya, las obras de nuestro Señor Jesucristo en medio de su ministerio. Hace un momento hablamos de esa mujer pecadora, amén, que encontró y recibió el perdón de los pecados. Vemos en la vida de este hombre endemoniado que fue libertado. Pero así como hay situaciones, amén, en las cuales los hombres y mujeres se envuelven, también hay hombres y mujeres, amén, que muchas veces ceden, a veces por causa del pecado, a la enfermedad. Amén. Y vemos aquí, en el mismo capítulo 8 del Evangelio de San Lucas, vemos el caso de Jairo. Dice aquí la palabra del Señor, hablando San Lucas capítulo 8, del versículo 40 en adelante, dice la palabra del Señor, y la Biblia habla de una mujer, amén, que tenía flujo de sangre. Amén, esta era la triste condición, amén, de esta mujer que había permanecido por muchos años. Y aquí dice la palabra del Señor que también se dio otro encuentro, porque la misma palabra del Señor habla acerca de un varón llamado Jairo, que era un principal de la sinagoga, que cuando vino y se acercó a Jesús, dice que él se postró, amén, a los pies de Jesús, y dice que él le rogaba, amén, que entrase en su casa, porque este hombre, ¿qué es lo que le sucedía? Dice, tenía un problema, amén, en que él tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Aquí nosotros encontramos que la Biblia nos habla acerca de la vida de Jairo. Amén, la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que era un principal de la sinagoga. Dice la palabra que tenía a su cargo la administración de la sinagoga, alabanzas al Señor. Era el hombre que presidía la junta de ancianos y él era el consejero principal de la sinagoga. Cuando nosotros vemos, amén, y examinamos y estudiamos la vida de Jairo, alabanzas al Señor, encontramos aquí que Jairo no se acerca a él, amén, por una situación de trabajo, sino que la Biblia nos habla que él tenía una grande necesidad
¿Y cuál era su necesidad? En que su hija única estaba enferma y él determinó y dijo, esto es importante para mí. Esta es mi prioridad. Alabanzas al Señor. Muchos de nosotros no somos conscientes de las enfermedades sociales, no somos conscientes de esas enfermedades espirituales, no somos conscientes, aleluya, de esas enfermedades emocionales, amén, de nuestros hijos. Pero dice la Biblia que Jairo, amén, fue consciente. Amén, que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios, amén, por el futuro de nuestros hijos, porque es el futuro de nuestros hijos el que está en nuestras manos. Por eso que aquí la palabra del Señor dice, versículo 49, dice la palabra del Señor, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, dice, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Dice, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él, Jesús, le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Miren, la palabra del Señor dice que Jairo supo ir a la fuente correcta. ¿Quién es la fuente correcta? ¿A quién tenemos que buscar en nuestro momento de necesidad, en nuestro momento de apretura, en esos momentos difíciles que muchas veces sin querer nos toca vivir? Tenemos que buscar a Jesús. Alabanzas al Señor. Él supo pedir de la manera correcta. No fue pretencioso, amén, orgulloso. No, al contrario, la actitud de él fue la actitud, amén, de un hombre humilde. Dice la palabra del Señor que él rogó a Jesús. Y dice la palabra que él se postró a los pies de Jesús. Miren, si nosotros estudiamos un poquito la vida de Jairo, miren, en la posición económica que él se encontraba, él pudo ir y buscar solución a su problema en otros lugares. Pues de repente hubiera buscado, amén, de repente los mejores médicos, las mejores clínicas de ese entonces, pero dada su posición económica, su posición social, dice la palabra del Señor, dice, él fue ante aquel que todo lo puede. ¿Quién es aquel que todo lo puede? Nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. ¿Qué hizo? Amén. Jairo lo llevó a Jesús a su casa. Amén. No llevó muerte, no llevó dinero, no llevó cualquier tipo de diversión, no llevó ningún tipo de vicio, ni tipo de violencia verbales, físicas. Dice la Biblia que él llevó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que todo lo puede, aquel que puede hacer cosas grandes, amén, bajo cualquier circunstancia, sea usted entendido y capaz de reconocer, amén, que si usted en momentos de necesidad, en momentos de apretura, en momentos difíciles que le ha tocado vivir a usted como una persona mayor con responsabilidad de ser padre, madre de familia, miren, quiero decirte que no hay mejor lugar sino estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, aleluya, que lo que sucedió, que mientras todos lloraban y hacían lamentación, amén, por esta niña, Jesús le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pero como siempre nos faltan por ahí, dice, hubo un grupo que se burlaba, aleluya, sabiendo que estaba muerta. Dice, ¿qué hizo Jesús? La tomó de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate.
Amén. Dice la Biblia, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Por qué sucedió esto? Porque la misma Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Aleluya. ¿De quién estaba delante Jairo? Estaba delante de Jesús, delante del Hijo de Dios. Y es por eso que nosotros vemos el obrar de Dios. Porque cuando uno cree a la palabra, algo tiene que suceder. Cuando uno cree al mensaje de Dios, algo tiene que pasar. ¿Qué dice la Biblia? Amén, que la hija de Jairo fue resucitada. Y lo más importante es que Jairo dejó, amén, su carga a los pies de Jesús. En este día te pregunto, querido amigo, amén, ¿cuáles son las cargas? ¿Qué problemas tienes? ¿Qué situación estás atravesando? Porque todo hombre y toda persona que no busca de Dios siempre tendrá problemas, siempre pasará por experiencias muchas veces no gratas, experiencias que muchas veces de las cuales el hombre en su desconocimiento, en su ignorancia, muchos, amén, de todo lo que le sucede, le echan la culpa a Dios. Pero quiero decirte en este día que Dios no tiene la culpa de lo que te sucede. Si tu esposa te abandonó, amén, tu hija de 15 años, amén, se embarazó, ese hijo, amén, que a temprana edad no le supiste, amén, corregir, amén, teniendo usted la autoridad, amén, como padre de familia, como jefe de hogar, ese hijo, amén, a temprana edad que se ha levantado, amén, hoy te falta respeto, no te considera. Es porque en eso tú tienes que darte cuenta que no has sido un buen padre, quizá no has sido un buen esposo, no has sido una persona que haya tenido la capacidad de poder dirigir el hogar, la casa, la familia, y hoy estás como estás. ¿Por causa de qué? De no estar cerca, de no estar a los pies de Jesús. Al contrario, amén, has encontrado y muchas veces, amén, has recurrido, has buscado soluciones por otros lados. Alabanzas al Señor. Pero cuando nosotros vemos la vida de esa mujer pecadora, dice, le encontramos a ella a los pies de Jesús. Cuando nosotros hablamos y vemos la vida de Jairo, ahí Jairo estaba a los pies de Jesús. Amén. Vemos nosotros al endemoniado gadareno, lo vemos sentado, aleluya, vestido y en su juicio cabal. Si en este día usted se pregunta, amén, ¿podrá hacer algo Dios en la vida mía? Solamente basta que usted crea, solamente basta que usted considere esta palabra. Y cuánto más, miren, y solamente queremos mostrarle un poquitito más acerca de lo que dice la Biblia, acerca del Señor, de lo que la palabra del Señor nos habla acerca de hombres que pudieron también recibir el favor de nuestro, amén, Señor Jesucristo. Encontramos aquí la palabra del Señor y en el Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículo 16, dice la palabra, amén, versículo 11, para que usted lo entienda mucho mejor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Aquí nosotros vemos, amén, amén, que la Biblia nos habla de este grande milagro. La Biblia nos habla de 10 hombres que estaban leprosos. Amén, y cuando se encuentran con Jesús, lo único que les dice Jesús: id y mostraos a los sacerdotes. Pero aquí dice la Biblia que ellos de alguna manera obedientes fueron, pero mientras iban caminando ellos se dieron cuenta que habían sido sanados. Dice la palabra: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Dice la Biblia que solamente uno de ellos, dice, regresó glorificando a Dios a gran voz, y dice que él se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Miren, la palabra del Señor nos habla y nos dice que la lepra, amén, era una enfermedad, y era la enfermedad más temida en el mundo antiguo. No se conocía cura para la lepra. Alabanzas al Señor. Pero aquí vemos nosotros, amén, aleluya, que el único que podía y tenía el poder suficiente para poder curar la lepra, amén, que estaba demostrándose a través de este milagro, que Jesús era Dios. Mire, y una de las características de la lepra, dice la palabra, era hereditaria. Dice, era demasiado contagiosa. Y quiero decirte que así es el pecado. Es una enfermedad que se desarrolla de una manera lenta, pausada, desfigura, amén, el cuerpo del hombre. Y así como también la imagen de Dios en el hombre se deteriora, bendito sea el Señor. Amén, la Biblia dice que también es el pecado el que separa al hombre y a la familia por causa del pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo sanó. Miren, la palabra del Señor nos habla, amén, acerca de estos 10 leprosos. Miren, cuando uno mira la actitud de este hombre que había sido leproso, venir a los pies de Jesús y darle gracias, y dice la Biblia que él era extranjero, samaritano, alabanzas al Señor, encontramos nosotros que grande es el amor de Dios. Ahí vemos nosotros ahí, amén, la bondad, el amor, amén, el Señor, la justicia de nuestro Dios demostrada. Y cuánto más, amado hermano, cuando la Biblia dice que el amor de Dios es es irresistible. Por eso hoy, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Inclinar nuestros corazones, dice, para estar a los pies de Jesús como aquella mujer pecadora. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Como aquel hombre que fue libertado, como aquel padre que fue desesperado, que vino delante de Jesús, amén, y dejó sus cargas, como aquel leproso sanado, adorando a Dios, reconociéndolo, honrándolo. Entonces eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Miren, quiero decirte en este día que no hay algo más lindo, no hay algo más especial que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, aleluya, acerca de algo que nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que si nosotros nos ponemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros podemos recibir no solamente perdón de pecados, no solamente sanidad, amén, para nuestra familia, no solamente podemos recibir liberación, sino que también la Biblia nos habla acerca de Marta y de María. Gloria al Señor. Mientras una de ellas estaba afanada, preocupada en todos los quehaceres de la casa, dice la Biblia que María estaba a los pies de Jesús. Amén. Alabanzas al Señor. Y dice la Biblia, y hablando nuestro Señor Jesucristo, amén, Él declaró y dijo que María había escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Muchas veces nosotros vemos que el hombre en sus afanes, en sus quehaceres,
amén, en esa multitud de ocupaciones en las cuales el hombre se encuentra, muchas veces dice no tener tiempo para Dios. Puede estar postrado en su cama, pero no quiere ir a una iglesia. No quiere escuchar el mensaje de Dios. Prefiere estar delante de un televisor. Amén, estar ahí. Aleluya. Amado hermano, ocupadísimo, gloria al Señor, en medio de las redes sociales. Pero en este día quiero decirte, aleluya, si usted quiere seguir viviendo la vida que está llevando, usted toma su propia decisión. Por eso queremos decirte que la vida de usted, amén, y el futuro suyo dependerá de la decisión que usted tome en este día. No es mañana, es hoy que Dios te llama a tomar una decisión. La Biblia nos habla y nos dice, aleluya, que, amén, esta mujer no le importó, amén, que el fariseo le invitara a Jesús a su casa. Amén. Ella fue y se metió en la casa, gloria al Señor, se puso ahí en los pies de nuestro Señor Jesucristo y ella recibió el perdón de los pecados. Hoy hay oportunidad, no importa cuál sea el pecado que tú hayas cometido, no importa cuán bajo hayas descendido, no importa la vida que tú hayas llevado, usted en este día puede recibir del Señor el perdón de los pecados. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores. Amén. Y si en este día Dios te ha hablado, Dios te ha ministrado, hoy puede salir de este lugar. Amén. Allí donde te encuentras, puede salir diferente. Esta mujer recibió el favor de Dios. La Biblia dice que Jairo, amén, vio cómo es que sucedió ese milagro en la vida de su hija, que estaba ya como muerta, y vemos nosotros ahí ver el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hablando, amado hermano, de lo que le sucedió al Señor a estos 10 leprosos. Ellos estaban, amén, totalmente leprosos. Esa era su triste condición, como es quizá la vida de usted. Amigo, amiga, usted que me está escuchando, quizás sea la condición en la cual tú, amigo, usted se esté encontrando. Pero estamos aquí delante de un Dios lleno de amor. Estamos delante de un Dios que hoy te llama y te dice, tu vida puede cambiar, tu vida puede ser diferente. Hoy solamente usted tome su decisión. Hoy queremos orar por usted, querido amigo. Hoy hemos hablado y te hemos compartido esta palabra para que usted vea, amén, que lo que hizo esta mujer, amén, al recibir el perdón de los pecados, a ella no le importó, gloria al Señor, derramar, amén, ese vaso de alabastro, bendito sea el Señor, amén, perfume, amén, caro, bendito sea el Señor, porque en ella quería un cambio en su propia vida. Alabanzas al Señor. Vemos a esta mujer con una grande necesidad en su alma, pero ¿cuál fue el lugar correcto, el lugar especial para ella? A los pies de Jesús. Hoy queremos decirte, amén, como en el caso de ella, como en el caso de Jairo, como en el caso, amén, de estos hombres leprosos, como en el caso de Marta y de María. Dice la Biblia que María había escogido la mejor parte. O sea, en otras palabras, la mejor decisión que tomó fue la decisión de María. ¿Cuántas Martas habrán en esta ciudad? ¿Cuántas Martas habrán demasiado ocupadas en sus quehaceres, en sus trabajos, en sus ocupaciones? Y dicen nunca tener tiempo para buscar de Jesús. Pero hoy, amén, se le abre delante de usted una grande oportunidad. Yo no sé si usted en este día quiere venir a los pies de Jesús. Hoy queremos orar por hombres y mujeres que se han dado cuenta que la vida de ellos ha sido una vida vacía. Ha sido una vida, amén, sin momento de alegría ni de gozo. Pero hoy
todo eso puede cambiar. Todo eso puede ser diferente. Amén. Ven a los pies de Jesús. Oramos en este día. Y si usted ha escuchado esta palabra y usted se ha dado cuenta, amén, que usted necesita buscar de Dios, que usted necesita abandonar esa vida de mundo, esa vida de pecado, Dios te llama a tomar una decisión. Si usted está ahí en su lugar escuchando esta palabra y te has dado cuenta, aleluya, que no has encontrado, por más que te has esforzado, no has encontrado la verdadera felicidad, amén, quizá ha sido por tu orgullo, por tu soberbia, por tu altivez, por creer que todo lo tienes, amén, pero hoy el Señor quiere darte lo que nunca has tenido. Hoy el Señor quiere regalarte algo grande, que no solamente es de bendición para esta vida presente, sino para tu vida futura. Ahí en tu lugar pídele perdón. Amén, arregla tu vida con el Señor, y tal como dice el libro de Isaías 1:18, amén, amén, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, aleluya, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere limpiar tu corazón. El Señor quiere hacerte una persona diferente, una persona distinta. Dios quiere que tú seas parte, amén, del rebaño de Dios. Dios quiere que tú seas parte de la iglesia de Cristo, esa iglesia que el Señor la compró, la ganó con su propia sangre. Él quiere que usted sea parte de Él. Allí en tu lugar pídele perdón, amén, y hoy vamos a hacer una oración. Todos los creyentes en Dios nos unimos en oración en este día para pedir al Señor, amén, que obre misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Padre, Señor, oh Dios del cielo, hemos predicado tu palabra. Te pedimos, Señor Dios, que tú hagas, Señor, como tú siempre has sabido hacerlo. Si alguien está todavía sumergido en el mundo y en el pecado, Señor, oh Dios, tú los perdones. Aquel que es sincero, sincera, aquel que viene ante ti, oh Dios, confesando sus pecados, amén, y haciendo la sabia decisión de apartarse y de alejarse de esa vida de mundo, tú obres el milagro, Señor. Y si en este día alguien está enfermo, Señor, como la hija de Jairo, Señor, aleluya, quizá infectado de alguna enfermedad, amén, con alguna dolencia, en este día, Señor, oh Dios, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tú eres el médico divino, Señor. Permite que en este día, Señor Dios, esa virtud sanadora pueda tocar todo cuerpo enfermo, sea cual fuere la enfermedad, sea cual fuere la dolencia. En este día, Padre, Señor, oh Dios del cielo, tú obres como siempre has sabido hacerlo. Y si alguien todavía, aleluya, vive ahí, amén, sumergido en el pecado, como, amén, la Biblia habla acerca de la lepra, Señor, tú eres el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Limpia, Señor, los corazones, quita todo lo malo, todo lo que no sirva, y en este día sean libres por el poder de Jesucristo, por el poder de la palabra. Y en este día, Señor, tú pongas ese sentir, ese deseo que tuvo María, Señor, de estar a los pies tuyos, recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza para esta vida presente y para la vida venidera. Tú obres como siempre has sabido hacerlo. Ahora te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si usted ha recibido esta palabra, a partir de hoy, empiece a leer una Biblia. Amén. Busque de alguna manera el alimentar su alma con el mensaje de parte de Dios. Hoy Dios está permitiendo, amén, que a través de las redes sociales, amén, haya mensajes de vida, mensaje de esperanza, mensaje de cambio, un mensaje de transformación y cuanto más una vida nueva para usted. Querido amigo, hoy Dios te da una oportunidad. Quiero decirle,
amén, que estamos agradecidos a Dios de que Dios nos haya permitido, amén, compartir esta porción de la palabra. Amén, que Dios le bendiga mucho, amén, y será con nosotros en otra oportunidad. Muchas bendiciones.